en algún libro, pues esto sí no la van a encontrar. Si tienen dudas, no tengan temor, interrumpen y me preguntan. ¿Ya? Como les decía, la anatomía pues es básica. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro de anatomía. Esto es una anatomía gruesa que siempre debemos tener en mente. Y ya entrando en materia, tenemos tres palabritas que tenemos que tener muy presentes, que es tomía, ectomía y ostomía. Todo lo que termina en tomía significa que se ha hecho una incisión. Si tenemos craneotomía, toracotomía, laparotomía, eso es del abdomen. Significa que se ha hecho una incisión. Si se ha hecho una incisión, lógicamente es para ir a hacer algo. Si abrimos el abdomen, si hacemos una laparotomía, vamos a ir a hacer algo. Y así hablamos de laparotomía exploradora. Cuando abrimos el abdomen, para ir a buscar alguna lesión o algún tumor o por la indicación que tenga el paciente. Se usa también para órganos. Si hablamos del estómago y queremos ir a buscar, por ejemplo, una úlcera sangrante en el estómago, además de la laparotomía inicial, en la que vamos a ir a ver el estómago, ya teniendo el estómago en las manos, hacemos una gastrotomía. Es decir, abrimos el estómago para ir a buscar algo dentro del estómago. La otra palabrita es ectomía. Eso significa que se ha extirpado algo. Por ejemplo, el apéndice. Decimos apendicectomía. Si es el estómago, decimos una gastrectomía. Y así con cualquier órgano, cualquier estructura. Es decir, termina en ectomía, significa que se ha extirpado. Y la otra palabra, la de ostomía, significa que se ha establecido una comunicación entre dos órganos internos o entre un órgano interno y la piel. Aquí entran las que se llaman anastomosis, ya las vamos a ver, es eso, las anastomosis. Y también tenemos las colostomías, que es cuando se aboca el colon hacia la piel. Acá tenemos una incisión de laparotomía en la línea media. Esta incisión que vemos acá se emplea para ir a extirpar el apéndice. Esta es una incisión de McBurney. No me interesa que se aprendan el nombre, después de McBurney. Y la que más usamos es una horizontal, es incisión de Rocky Davis. La única diferencia es el trayecto en la piel. De ahí para adentro todo es igual. La de Rocky Davis es una incisión aquí lateral, que se usa también para extirpar el apéndice. Acá vemos, este es el ciego, el colon ascendente, este es el ileón distal, y aquí está el apéndice. Esto es el meso del apéndice, y aquí vemos los vasos, aquí vemos la arteria apendicular y la vena. Entonces, al extirpar el apéndice, vamos a ir a ligar estos vasos que irrigan el apéndice, y vamos a cortar acá y hacer un muñón, que queda de esta manera. Acá se ligan los vasos, se extirpó el apéndice y esto acá se cierra. Esto se llama muñón apendicular. Y acá tenemos ya el apéndice extirpado. Esto es una apendicectomía. Aquí vemos lo mismo antes y después. Acá tenemos el esófago, el estómago. Recuerden que el estómago tiene varias partes. La parte superior, que es el fondo gástrico. Luego tenemos el cuerpo del estómago, que tiene la curvatura menor. Y
curvatura mayor también. Esta es no le hagan caso a esto, parte pilórica. El píloro es esto. Píloro es la unión entre el estómago y el duodeno. Este es el antro, esta es la región del antro, esto que está acá. Y esta es la región del cardias, la unión cardioesofágica, donde se une esófago con estómago. Bien, si nosotros extirpamos la parte de arriba, o sea, la parte proximal del estómago, o el tercio proximal del estómago, esto se llama gastrectomía proximal, porque estamos extirpando la parte proximal del estómago. Si extirpamos la parte de en medio, esta es una gastrectomía del tercio medio del estómago. Y si extirpamos la porción distal, aunque aquí tenemos casi la mitad del estómago, pero si se extirpa la porción distal, esto se llama gastrectomía distal. Y acá, vean lo que se ha hecho. Aquí vemos el esófago arriba. Y aquí está el duodeno. Aquí se ha quitado todo el estómago. Se ha hecho una gastrectomía total. Ahora, es imposible llegar a unir el esófago con el duodeno. Ambos están fijos, no se pueden estirar tanto. Entonces acá, para restablecer la continuidad del tubo digestivo, se ha subido un segmento de intestino. Ya vamos a ver más adelante cómo se llama esto. Entonces aquí se ha unido estómago con yeyuno y aquí se ha reconectado yeyuno con yeyuno. Pero esta es una gastrectomía total, porque aquí todo el estómago se ha extirpado. Esto que vemos aquí es intestino delgado. Y acá tenemos una perforación. Ahora, en cirugía hay que aprender a tener buen ojo. Eso se va adquiriendo con la práctica, con los años. Entonces uno tiene que aprender a distinguir las lesiones, tipos de lesiones. Y en una perforación como esta, uno tiene que decidir o deducir si esto es reciente o no. Si se fijan, estas plaquitas amarillitas son placas de fibrina. Acá tenemos estas zonas aquí un poco enrojecidas también. Entonces hay unas zonas aquí de eritema, hay un poco de edema también del intestino. Entonces esto enrojecido más estas placas de fibrina nos están demostrando que esta lesión no es muy reciente. Es decir, no es como que a un paciente le dan una cuchillada, ahí por el redondelito del hospital e inmediatamente lo llevan a sala, se abre al paciente y se encuentra la lesión. No es que aquí hayan transcurrido varias horas de la lesión. Y tampoco es una lesión que tenga, digamos, más de 24 horas. Ya tendríamos más hallazgos. Habría más fibrina y a pasadas 24 horas podría haber hasta pus. Podrían haber placas fibrino purulentas. Como les digo, eso se va adquiriendo con el tiempo. Aquí tenemos que decidir qué hacemos con esta lesión. No les va a tocar a ustedes, por supuesto, ni lo va a decidir el interno. Tiene que ser el residente, e incluso el residente pues debe consultar al de mayor jerarquía. ¿Qué hacer con esto? Si debridarla y cerrarla de primera intención o resecar un segmento de intestino. Si se decide desbridar, y esa es otra palabrita, el desbridamiento consiste en eliminar el tejido aquí alrededor de esta úlcera, en este caso de esta perforación de intestino. El desbridamiento se aplica también en lesiones de piel. Desbridar implica quitar el tejido necrótico, quitar el tejido que no está sano
hasta llegar a un tejido que está limpio y que presente ya sangramiento. Si ven, estos bordes aquí no están sangrando. Entonces, al desbridar, extirpamos aquí, es un anillito de tejido, y dejamos los bordes avivados, es decir, los bordes ya con algo de desangramiento, porque eso nos va a permitir después hacer el cierre y sabemos que eso va a cerrar bien, eso va a pegar. Entonces, eso puede ser una cosa que se puede hacer acá, desbridar la úlcera y hacer un cierre primario. O puede ser que se decida hacer una resección intestinal y una anastomosis. Ya vamos a ver qué es eso. En este caso se está preparando para hacer una resección intestinal. Recuerden que el intestino, este intestino delgado, tiene el mesenterio, es esto que vemos acá. Y a través del mesenterio le está llegando la irrigación. Para hacer una resección intestinal, hacemos un agujero aquí en el mesenterio y vamos ligando los vasos acá, como que fuera un abanico. Si vamos a resecar, por ejemplo, este segmento que está aquí, entonces eliminamos esto como que es un abanico y unimos los otros extremos. Como repito, esto no lo van a hacer ustedes, pero es para que se vayan haciendo la idea y vayan viendo pues en qué consiste la cirugía. Además, la anatomía en el paciente vivo es bien diferente a lo que ustedes aprenden o que todos aprendimos en los libros. En los libros las arterias siempre son rojas, las venitas son azules, los nervios son amarillos, etc. Y todo está sacado, ya disecado. En el cadáver, ustedes no han de haber visto en anatomía, la cosa es diferente, casi todo es de un color cafezoso, beige, todo se parece, pero de igual manera ya todo está disecado. En los cadáveres para estudiar anatomía no van ustedes a disecar las estructuras. Ya hubo alguien que las disecó y cuando ustedes llegan ya solo les enseñan esta es la arteria tal, el nervio tal, el músculo tal, levantan este músculo, aquí abajo está el otro músculo, etcétera, etcétera. En el paciente vivo la cosa es distinta. Ve, aquí estamos trabajando con seres humanos vivos, tejidos vivos. No se ven todos los tejidos tan diferenciados como en los libros, sino que uno tiene que adquirir esa destreza, adquirir el ojo clínico, ojo anatómico para saber diferenciar las estructuras, quitar lo que está malo y después repararlo y dejar todo bien. Esa es parte de la gracia, parte del arte de la cirugía. Esto ya es un segmento de intestino resecado y como pueden apreciar, esta es una de las piezas que ya están preservadas en formalina. Aquí había un tumor. Pero vean, este tipo de tejido, esto es de lo que ya ustedes han visto en los cadáveres, que ya son piezas que han estado en formalina. Bien. Acá tenemos el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y esto se llama colon sigmoides. Aquí el recto, recto intraperitoneal, y luego recto extraperitoneal y el ano. Este es colon sigmoides. Y aquí vemos que hay un tumor. Hay un tumor en la luz del sigmoides que está produciendo una obstrucción intestinal. Y acá, vean que ya se extirpó todo este segmento. Aquí ya se extirpó el colon sigmoides y eso se llama sigmoidectomía, porque se ha extirpado el colon sigmoides. Entonces, ¿qué se ha hecho acá? Aquí quedó esto abierto en el colon descendente y acá se ha cerrado. Se ha hecho un muñón. De hecho, lo que se llama un muñón en el recto intraperitoneal. Pero el procedimiento de extirpar esto acá se llama sigmoidectomía. Bien, ¿alguien sabe qué es esto? Bueno, es un observatorio. ¿Alguien sabe dónde está ese observatorio?
¿Será del país o será fuera del país? Un punto más al que me diga. Disculpe, doctor. En el país. Doctor, no es que está en la Universidad Don Bosco. Doctor, No. Ajá. creo que está en San Luis Talpa o Comalapa. Cerca, muchachos, cerca. Está en San Juan Talpa. San Juan, San Juan Talpa. No les va a dar un punto más, es paja, pero vean, yo soy aficionado a la astronomía. De hecho, soy miembro de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Y en mis clases casi siempre les pongo algo de astronomía. Este es el observatorio de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Y sí queda en San Juan Talpa. No es en San Luis, queda en San Juan Talpa. Esto que ven acá es una galaxia. Es la galaxia Andrómeda. ¿Cómo se llama la galaxia nuestra? ¿Alguien sabe? A donde nosotros vivimos. La Vía Láctea. Vía La Láctea. Vía Láctea, correcto. La Vía Láctea. La Vía Láctea y Andrómeda son bien parecidas. Parecidas en su forma, parecidas en tamaño también. Y Andrómeda tiene una característica y es que es visible a simple vista. Es el cuerpo celeste más lejano que es visible a simple vista. Pero Andrómeda está más o menos a 2.500.000 años luz. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces imagínense viajando 300.000 kilómetros por segundo durante 2 años y medio. Es una distancia enorme, enorme. Sin embargo, Andrómeda es visible a simple vista. No se ve así. Así se ve con telescopios. Sino que se ve como que fuera una nubecita ovalada. Hay que saber dónde ubicarla. Hay que saber en qué región del cielo está y en qué época del año. Pero se ve como que fuera una nubecita ovalada. Otra característica es que Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando una con otra. Y en algún momento van a llegar a fundirse, a colisionar las dos. Más o menos en unos 4.000 millones de años. Entonces, esta es la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea, aquí está el Sol. Nosotros no estamos en el centro. Si nosotros estuviéramos en el centro de la Vía Láctea, no veríamos noches. Todo el tiempo habría luz. Pero como estamos un poco afuera, sí vemos ese cambio. Pues bien, la Vía Láctea y Andrómeda, junto con esta otra galaxia pequeña, que es la galaxia del Triángulo, estas dos están viajando juntas y se están acercando. Entonces van a llegar a colisionar en unos 4.000 millones de años, más o menos. Aquí supuestamente lo que sucedería cuando se vayan acercando, al final se fusionan y quedaría pues una sola galaxia. Bien, aterricemos ahora otra vez. Vamos a hablar de las anastomosis. Al hablar de anastomosis, vamos a hablar de 4 términos o 4 probables combinaciones. Término terminal, que se abrevia TT. Término lateral, que se abrevia como TL. Lateral, se abrevia como LL. Y terminal, que se abrevia como LT. Ahora, esto va a ser, por decirlo así, como los apellidos, los 2 apellidos. Antes de esto, deben mencionarse los 2 órganos que se están uniendo o que se están anastomosando. La primera de estas palabras aplica el primero de los órganos y la segunda aplica al segundo de los órganos. Ya lo vamos a ver. Bien, esto será intestino delgado o intestino grueso. ¿Qué piensan? Delgado. ¿Por qué razón? ¿Alguien que diga? Delgado, no se ven No se ven austras ni seculaciones.
Correcto, correcto. No tiene austras, no hay saculaciones, no hay apéndices epiploicos tampoco. Entonces, este es intestino delgado que está dilatado, eso sí, está dilatado. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Aquí hubo lo que se llama un vólvulos. Las dos son B pequeñas, un vólvulos. Es como que ustedes agarren un estetoscopio o digamos una manguera y la tuercen y esto de aquí es el eje donde se dio la torsión. Entonces ustedes retuercen eso y lógicamente aquí queda un asa donde queda atrapado el contenido. Esto es un vólvulos que ya se distorsionó. Entonces, fíjense, esto ya es intestino sano, este es intestino sano, pero aquí es donde estaba torcido esto. Entonces, aquí ya se le dio vuelta, ya se quitó esa torsión. Sin embargo, el intestino ya se había dilatado. Entonces, aquí tenemos que decidir qué hacer. Si esperar a que esto se revierta, o sea, conservarlo y dejarlo dentro del abdomen del paciente, o extirpar este segmento de intestino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar aquí? Vamos a buscar signos de viabilidad intestinal, signos que nos indiquen que ese intestino va a sobrevivir si nosotros lo dejamos. ¿Cuáles son esos signos de viabilidad intestinal? Básicamente son 4. Uno es el color. Tenemos que ver qué color tiene. Aquí el color, digamos, está un tanto violáceo, pero todavía es aceptable. No está rosadito como el resto, pero todavía no está totalmente violáceo, ni está negro, ni está color verde. Entonces aquí todavía, como que dije, se le puede dar chance. Podemos esperar un rato a ver qué pasa. Otro signo es el brillo de la serosa. La serosa es la capa externa. Y sí tiene brillo. Fíjense, esto blanquito es por el brillo que tiene la serosa. Es otro signo de viabilidad. Otro signo es la pulsación de los vasos que le están llegando en el borde mesentérico. Este es el borde mesentérico del intestino. Es el borde donde llega el mesenterio. Entonces, todas estas pequeñas arteritas que vemos aquí normalmente pulsan. Claro, en la foto pues no, eso no se puede apreciar. Pero en el intestino vivo tenemos que fijarnos bien y buscar si hay pulsación acá, que es otro signo de viabilidad. Y el otro signo es ver el peristaltismo. Lógicamente tampoco lo vamos a apreciar en la foto. El peristaltismo lo evaluamos dándole golpecitos al intestino, como que estamos dando un cosco, por decirlo así. Entonces le damos un toquecito al intestino, le damos golpecitos y normalmente el intestino responde moviéndose. Vean, no se queda estático, sino que se mueve. Entonces vemos que hay peristaltismo. Entonces, si presenta esos 4 signos, o se presenta al menos unos 3 de esos signos, le podemos decir que ese intestino va a sobrevivir. Entonces esperamos un tiempo, esperamos unos 10, 15 minutos, esperando ver el color, ver si esto se revierte y si vemos que eso revierte, conservamos esta pieza. Si vemos que no revierte o que ya faltan signos de viabilidad intestinal, entonces decidimos extirpar todo este segmento, hacer una resección intestinal y una anastomosis. Entonces, supongamos que decidimos hacer una anastomosis. Hicimos una resección intestinal y luego hacer una anastomosis. En este caso, esta va a ser una anastomosis terminal, porque estamos uniendo la porción terminal de este segmento con la porción terminal de este segmento. Si lo estuviéramos uniendo en uno de los bordes, esto sería lateral. Ya las vamos a ver cómo son. Pero al unir así, esta es una anastomosis terminal. En este caso sería de yeyuno o de íleon,
Si es yeyuno con yeyuno, se llama yeyuno yeyunostomía, término terminal. Y si fuera ileón con ileón, ileón ileostomía, término terminal. Va. Poco a poco nos vamos a ir complicando un poquito más. Me interesa que vayan entendiendo cada parte porque nos vamos a ir metiendo en cosas más complicadas. Vean aquí. Si extirpamos la mitad del estómago, esto se va a llamar hemigastrectomía. Si extirpamos la mitad del estómago. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Se ha extirpado la mitad del estómago y se ha anastomosado con el yeyuno. Fíjense bien que este segmento de intestino no es duodeno. Vea, acá tenemos el píloro y aquí continúa el duodeno. ¿Alguien sabe cómo se llama esta cosita que vemos acá? Donde se divide el duodeno con el yeyuno. ángulo de Treitz. Correcto, el ángulo de Treitz. Entonces, este duodeno, aquí vemos el ángulo de Treitz y aquí inicia el yeyuno. El ángulo de Treitz se produce por el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz se encuentra en la parte posterior del intestino y lo fija a la columna vertebral, más o menos a L2, L3. Entonces es un ligamento que lo sostiene por detrás, lo mantiene fijo. Eso ocasiona esta curvatura, el ángulo de Treitz. Entonces aquí inicia el yeyuno. Entonces aquí se ha unido a un segmento de yeyuno, no a duodeno. Y se ha hecho una anastomosis en la porción terminal del estómago, porque aquí se ha abierto y queda una boca amplia. Se ha unido a la porción lateral del intestino. Aquí se ha cerrado el yeyuno. Y una hilera de grapas, pueden ser suturas también. Ya, se le hace una incisión en la cara lateral al yeyuno y aquí se hace la anastomosis. Entonces, ¿cómo se llama esta anastomosis? Va a ser una gastro-yeyunostomía, porque se ha unido estómago con yeyuno. Para el estómago, la anastomosis es terminal, pero para el yeyuno, la anastomosis es lateral. Entonces, esto es una gastro-yeyunostomía, término lateral. Ahora vean esta. Aquí se ha extirpado el antro gástrico, o el tercio distal del estómago. Y se ha hecho una anastomosis, en este caso sí, directo al duodeno. Como el diámetro del estómago es mucho mayor que el del duodeno, se ha cerrado aquí parcialmente el estómago y se deja una abertura de diámetro igual al del duodeno para hacer aquí la anastomosis. Esta anastomosis es término para ambos órganos, terminal para el estómago y terminal para el duodeno. Entonces esto se llama una antrectomía más una gastroduodenostomía, porque se está uniendo estómago con duodeno. Término terminal, porque para ambos órganos la anastomosis es terminal. Cuando se anastomosa estómago con duodeno, eso se llama Billroth 1. En el caso del anterior, aunque aquí no les he puesto nombre, cuando se anastomosa estómago con yeyuno, eso se llama Billroth 2. Pero esta de estómago con duodeno es Billroth 1. Y ahora vean esta. Es similar a la anterior. Pero el estómago, en lugar de ir a anastomosarlo aquí con duodeno, se ha anastomosado con yeyuno. Aquí se cierra el duodeno, se hace una unión duodenal
Acá tenemos el ángulo de Threads, en realidad pues estamos arribita. Digamos que este es el ángulo de Threads. Aquí inicia el Y1. Y acá se le ha hecho una abertura al Y1 para poder anastomosarlo con el estómago. Entonces, ¿cómo se llama este procedimiento? Es una gastrectomía subtotal distal. Subtotal se llama cuando no ha sido gastrectomía total. Hay subtotales grandes y hay subtotales pequeñas. También le podíamos haber llamado a esto una antrectomía. Aquí les he puesto así, para que vean cómo se puede jugar con los nombres, para que se hagan la idea de los nombres. Aquí se le pudo haber puesto una antrectomía más gastroyeyunostomía. También le pudieron haber llamado gastrectomía distal. Gastrectomía distal más gastroyeyunostomía. Y también, como está acá, gastrectomía subtotal distal más gastroyeyunostomía. En este caso va a ser una gastroyeyunostomía término lateral. Término para el estómago, lateral para el yeyuno. Y aquí se le llama en asa, en omega. Un asa intestinal es un segmento de intestino. Y aquí se llama en asa en omega porque esto recuerda la letra griega omega. Entonces, como se ha anastomosado estómago con yeyuno,